Buenos días a todos. No voy a poder desgraciadamente utilizar el mismo idioma que Kim, porque se me da bastante mal, incluso en la intimidad, lo siento. Pero bueno, espero que nos podamos entender y si no, repetiré todo lo que haga falta. En cualquier caso, y lo esencial para mí hoy es agradeceros a todos vuestra presencia aquí. Y quiero ir por orden. Quiero agradecer la presencia, obviamente, de nuestros distribuidores, los que mejor nos conocen, los que mejor nos venden y los que nos venden muy bien ahora mismo, también es verdad, hay que decirlo. Quiero agradecer también la presencia de los medios que están aquí también presentes, que nos siguen, que nos ayudan a desarrollarnos en este mercado y que también ayudan sencillamente a desarrollar el mercado en su totalidad. Y también no me quiero olvidar de unas personas también muy importantes para nosotros en Costa Cruceros, que son nuestros grandes clientes, nuestros grandes repeaters, como decimos, y que son nuestros miembros Costa Club, que son, como os digo, los clientes que más cruceros hacen con Costa y que más repiten con Costa Cruceros. A todos vosotros, muchas gracias por estar aquí, porque estamos en un evento muy importante para Costa Cruceros. De hecho, hay dos grandes eventos anuales, por así decirlo, en la vida de Costa Cruceros. Y el primero de ellos, en importancia, en magnitud, es la inauguración de un barco nuevo. Eso, obviamente, de por sí son inversiones en cada barco, son inversiones de más de 500 o 600 millones de euros, y eso le contribuye a darle bastante importancia también a la inauguración de un barco nuevo. Este es el primer evento, y es verdad que digo que es anual, porque en los últimos 10 años Costa Cruceros ha inaugurado un barco nuevo cada año. Precisamente en el 2013, sin embargo, no vamos a inaugurar uno nuevo. Hemos inaugurado Costa Fascinosa hace pocas semanas. En 2013 es verdad que tomamos un respiro. No inauguraremos un barco nuevo en 2013, pero lo vamos a inaugurar en 2014. En 2014 este será el barco que no es su nombre oficial, obviamente, pero ya en interno lo estamos llamando el Super Costa, que será un barco de 132.000 toneladas y una capacidad para más de 5.000 pasajeros. Será el mayor barco de la flota de Costa Cruceros. Este lo inauguraremos en 2014. Pero bueno, dicho esto, hay otro evento muy significativo y muy importante en la vida de Costa Cruceros, en nuestra vida anual, por así decirlo, y esto es lo que vamos a hacer hoy, esta presentación del nuevo catálogo. Sabéis que Costa Cruceros es una de las compañías que con mayor antelación distribuye su catálogo para la siguiente temporada. Es verdad que este año nos hemos retrasado un poquito, nos hemos retrasado de algunos pocos meses, y eso debido a los incidentes que nos han perjudicado al principio de este año y que nos han obligado a retrasar algunos proyectos que teníamos ya sobre la mesa y lanzados ya para poder presentar el catálogo como lo hacemos de costumbre en febrero o más tardar en marzo. Este año nos hemos retrasado un poco, pero esto es una presentación, el catálogo de la próxima temporada, y en este caso el catálogo de 2013, muy importante para nosotros porque, como me gusta repetir, Costa es una creadora de experiencias, es una fábrica de experiencias, pero una fábrica de experiencias en el mejor sentido de la palabra. Cumplimos los sueños de nuestros clientes y somos una compañía que crea experiencias para sus clientes. Pero la experiencia Costa empieza en el catálogo, y empieza con el catálogo que los distribuidores y que las agencias reparten o entregan al cliente que ya se ha interesado por un crucero, que ya a lo mejor se ha interesado por un crucero de Costa, y en la que va a descubrir, en este catálogo, va a empezar ya a descubrir en qué consiste lo que llamamos la experiencia Costa. Por eso estamos hoy aquí, para precisamente hablar de este catálogo
que tiene algunas novedades, pero luego se comentarán más en detalle. Y hay otro aspecto en esta presentación de hoy que quiero comentar con todos vosotros, y es el por qué lo estamos haciendo aquí, por qué hemos elegido el Spheric como escenario y ambiente para esta presentación. Lo primero que se me ocurre, la primera respuesta que os daría es que lo hemos elegido aquí porque nos ha gustado el sitio y nos ha parecido bastante interesante. Pero lo voy a desarrollar un poquito más. Lo hemos hecho aquí y lo estamos haciendo aquí en el Spheric porque es un lugar que también sorprende, y sorprende por la simplicidad de su estructura, del concepto en sí mismo. Sorprende por el marco en el que está ubicado. Sorprende por las magníficas vistas que tenemos cuando llegamos y conseguimos llegar hasta aquí. Y esto en realidad es un poco un guiño que nos hemos permitido también hacer con lo que consideramos que es Costa también en gran parte. Costa es una compañía que sorprende a sus huéspedes. Sorprende no en el servicio, no en la calidad del servicio, no tanto en el producto. En esto somos muy predecibles. Costa Cruceros es muy predecible en cuanto a la calidad del producto, en cuanto a la calidad del servicio. Pero nos gusta sorprender en una cosa importantísima, que es en nuestros barcos, es decir, el ambiente mismo donde se desarrolla la experiencia de vuestros clientes, la experiencia del crucerista. Y en esto sí nos gusta sorprender, y es importante. Es importante que con los barcos podamos sorprender a nuestros clientes. Nuestros barcos, como siempre me gusta repetir, no es que sean bonitos. Los barcos de Costa Cruceros no son bonitos, pero son impactantes y son sorprendentes. Y esto es lo que buscamos, es el efecto que buscamos crear en el cliente que ha elegido Costa como su compañía para las vacaciones y como experiencia de crucero.